Alabado sea Dios. Aleluya. Leemos la palabra de Dios del versículo 4 en adelante. Vamos a estar compartiendo algunos versículos en esta tarde. Y verdaderamente el tema que es del estudio es una transición pastoral. Y voy a tratar de dar esta enseñanza de la mejor manera posible, pero quiero hablar también de Nehemías, hablando sobre Jesús, amén, de restaurar los muros. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das. Pedimos, Padre Celestial, que seas tú haciendo la obra perfecta. Nosotros, Señor mi Dios, solamente estamos aquí, Padre amado, para hacer tu voluntad, y pedimos que tú nos des la fortaleza para poder hacerlo. Señor, atamos, reprendemos todo aquel que viene contra tu iglesia, contra tu pueblo, contra la visión, contra el propósito, Señor mi Dios, que tú nos has dado para poder engrandecer tu reino. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estemos aquí cobremos ánimo, Señor mi Dios, y sepamos que todo lo que hacemos, Señor, para ti, oh Señor, no es en vano, y de que tú estás con nosotros y que tú, Señor, peleas por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por la bendición que tú nos das en esta hora de estar en tu presencia. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Como ya conocemos la historia, hermano Nehemías, Dios le puso una inquietud. La inquietud que Dios le puso a Nehemías era de ir a edificar, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, restaurar el templo, restaurar la ciudad de Jerusalén, restaurar, hermano, todo lo que había sido destruido por el enemigo. No es que no hubieran hombres que temieran a Dios, no era el que no hubiera un pueblo que conocía quién era Jehová, sino que faltaba verdaderamente que alguien se levantase con propósito de Dios. Y yo quisiera, hermano, alabado sea Jesús, que nosotros entendamos que nosotros como líderes, como hijos de Dios, Dios no nos escogió, alabado sea el nombre de Jesús, y no nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros, hermano, creamos que alguien más va a hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. La verdad es que cada pastor, que cada líder, cada predicador, alabado sea el nombre de Jesús, cada ministro tiene un propósito de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito del Señor. Amén. Y la verdad es, hermano, que nadie va a hacer el propósito suyo, al menos, alabado sea el nombre de Jesús, que usted lo haga. Pero Nehemías, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, ya sabemos que tuvo que pedir cartas, tuvo que pedir permiso, alabado sea el nombre de Jesús. Él también estaba en cautiverio, pero aún así había caído en gracia, y el Señor también tenía un propósito con él. Vino entonces, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, y cuando empezó a animar al pueblo, el pueblo empezó a trabajar, alabado sea el nombre de Jesús, de tal manera que los muros ya iban a la mitad de estatura o de levadura, alabado sea el nombre de Jesús. Pero se levantó Sanballat y Tobías. Sanballat y Tobías representan todos aquellos hermanos que están en contra de la voluntad de Dios.
Y siempre van a haber personas que nos van a criticar, siempre van a haber personas que van a estar en contra de nuestra visión o en contra de nuestra forma de predicar, nuestra forma de nosotros dirigir la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Pero la verdad es, hermano, que usted y yo no podemos detenernos, hermano, alabado el nombre de Jesús, por ningún Zambalá ni por ningún Tobías, alabado el nombre de Jesús, porque tenemos un propósito de Dios. Como hijos de Dios, alabado el nombre de Jesús, tenemos que saber que la obra a la cual Dios nos ha llamado, la tenemos que comenzar y la tenemos que terminar. Amén. Por lo menos estar trabajando en ella mientras Cristo viene. Alabado sea el nombre de Jesús. Primeramente, hermano, nuestra espiritualidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas personas dentro de la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, y como decía la pastora hace unos minutos, como miércoles, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que es culto de oración, miremos a nuestro alrededor, a su nombre sea la gloria. Si dijéramos, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, hermano, que los miércoles va a haber algo gratis, hermano, se llenara la iglesia. Y la verdad es, hermano, que nos hace falta no solo ánimo, sino que verdaderamente que tengamos agradecimiento en nuestro corazón para poder hacer la obra del Señor. Amén. Yo me gozo, hermano, de que usted esté aquí en esta tarde. Me gozo verdaderamente porque eso da evidencia de lo que usted tiene dentro de usted, lo que está sucediendo en su vida espiritual. Yo creo que debe de haber un anhelo ardiente, un deseo verdadero, hermano, de buscar de las cosas del Señor. Y Nehemías, hermano, alabado el nombre de Jesús, tenía no solamente un celo por levantar, hermano, su ciudad o la ciudad del Señor o el templo del Señor, sino que tenía amor por la obra de Dios. Y yo creo que todo pastor debe tener amor a la obra. La verdad, alabado el nombre de Jesús, que hay concilios, hay iglesias, alabado el nombre de Jesús, que acostumbran a quitar y poner los pastores. Y la verdad, eso es lo que se trata este estudio en esta tarde. Pero no importa dónde Dios te lleva, lo que interesa en la base de Jesús es que Dios te lleva. Amén. Podemos estar aquí en Estados Unidos, podemos estar en Guatemala, podemos estar en El Salvador, podemos estar en cualquier lugar, pero la bendición es cuando Dios te lleva y el propósito por el cual Dios te lleva. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que tiene que ver, hermano, mucho, alabado el nombre de Jesús, cómo nosotros vamos a llegar a hacer un cambio. Recuerden, hermano, que el pueblo ya tenía bastantes años, creo que ya iban para 70 años, alabado el nombre de Jesús, de estar en esclavitud, alabado el nombre del Señor. El pueblo ya estaba acostumbrado a ya no hacer sacrificios, el pueblo ya estaba acostumbrado a no ir a adorar, el pueblo ya estaba acostumbrado de que no había templo, ya el pueblo estaba acostumbrado a estar sin hacer las cosas espirituales, bendito sea el nombre de Jesús. Pero viene Nehemías y Dios lo levanta para restaurar lo que se había perdido, para restaurar, hermano, lo que el enemigo había destruido, y ahora empieza a animar a que las personas vuelvan a Jehová. No era solamente de edificar muros, no era solamente de levantar una pared, no era solamente, hermano, de restaurar el altar, no era solamente de poner nuevas puertas, no era hermano, no era eso. La verdad es que Nehemías estaba trabajando con un pueblo de dura servicio, un pueblo difícil, un pueblo que se había desanimado, un pueblo que ya no tenía el deseo de adorar, un pueblo, y hermano, yo creo que estoy hablando de este pueblo, del pueblo de hoy, porque el pueblo de hoy, alabado su nombre Jesús. Oiga, hermano, ¿cuánto israelita no es orgulloso de decir yo soy israelita y soy de Jerusalén y alabado su nombre Jesús y soy parte del pueblo de Dios? Alabado su nombre Jesús. Y todos algún día quisiéramos ir a Jerusalén a conocer, alabado su nombre Jesús, allá donde caminó nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es, hermano, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, alabado su nombre Jesús, no es restaurar el templo. Él dijo, sí, este templo tomaron mucho tiempo para edificarlo, pero yo en 3 días lo destruiré y en 3 días lo edificaré. Pero no estaba hablando del templo físico, alabado sea Jesús, sino que estaba hablando de su iglesia verdadera, que somos nosotros que estamos aquí en esta hora. Alguien alabe a Dios. La iglesia verdadera somos usted y yo.
alaba su nombre, Señor, pero hermano, ¿cómo es que usted le va a llegar a hablar a alguien que anda caído? ¿Cómo usted va a, hermano, levantar, no a una persona, a una nación? Alaba su nombre. Si Dios no va con usted. Primeramente es que Dios vaya con usted. Segundo, hermano, alabado su nombre de Jesús, para poder ganar el corazón de una persona, para poder ganar a una alma, para poder cambiar una nación, alabado su nombre de Jesús, tienes que llegarle al corazón de la persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la verdad, hermano, alabado su nombre del Señor, es que dice acá en el versículo 6, en el capítulo 4, que él trabajó, y hay algo muy importante, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo ¿qué? Tuvo ánimo para trabajar. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Con quién es que usted debe de trabajar? Con los que quieren trabajar. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué siempre, hermano, no nos podemos preocupar por los Tobías y los Zambalá? No nos podemos preocupar por los que no quieren trabajar. Debemos de tomar, hermano, oportunidad, alabado sea el nombre de Jesús, y echarle mano a aquellos que sí tienen ánimo, tienen visión, tienen fe, alabado sea el nombre de Jesús, para trabajar y edificar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aleluya. Nehemías, hermano, alabado su nombre de Jesús, supo hacer la voluntad de Dios, pero igual que el Señor Jesucristo no lo pudo hacer solo. Necesitaba un discípulos del Señor. Y el pueblo, hermano, Nehemías no necesitó también personas que le ayudaron. Alabado su nombre de Jesús. Y la verdad, hermano, es que yo como pastor, o cualquier pastor, hermano, no puede decir que es pastor si no tiene ovejas. Y las ovejas no pueden decir que son hijos de Dios si no tienen pastor. Ahora bien, hay ovejas que se congregan, pero no miran al pastor donde se congregan como su pastor. Y están equivocados. Porque si usted se congrega en un lugar y no puede ver a su pastor como su líder, entonces usted no es oveja. Es la verdad. ¿Cuántas personas, hermano, en este tiempo, cuando Nehemías regresó, hermano, a tratar de restaurar, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, el templo, la ciudad, alabado sea el nombre del Señor, muchos de los judíos estaban en sus casas bien edificadas, sus casas, hermanos, con muebles, hermanos, bellos, sus casas quizás hasta, hermanos, hechos de mármol, alabado sea el nombre de Jesús, pero el templo, la casa de Dios estaba destruida. Y muchas personas hoy en día, hermano, por fuera, hermanos, se visten bien, tienen buen trabajo, manejan buenos carros, tienen buenas casas, pero por dentro, hermano, no tienen a Jesús. Tienen la apariencia de ser cristianos, hablan como cristianos, pero alabado sea el nombre de Jesús, hermano, con sus hechos se nota, se mira de que no están edificando a la obra del Señor. La verdad, alabado sobre Jesús, que el Señor no viene por una iglesia que tiene apariencia, sino que una iglesia que tiene su semejanza. Y la semejanza que ahora el Señor nos ha dado, hermano, la promesa es la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hacemos, hermano, una transición? ¿Cómo hacemos nosotros un cambio? Primeramente, hermano, tenemos que saber con quiénes estamos trabajando. Conozca las personas, hermano, acérquese, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, para saber, hermano, con quién está trabajando. Y de esa manera, alabado sea el nombre de Jesús, ¿sabe qué, hermano? La Biblia nos enseña que es mejor trabajar con otra persona que tiene, hermano, la misma visión. Amén. Es bueno trabajar con las personas que tienen ánimo, alabado sea el nombre de Jesús. Pero hermano, si usted está jalando contra la iglesia, está jalando contra el pastor, está jalando contra la visión, entonces usted está desubicado. Es una persona que no sabe lo que está haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mejor son dos que uno. Rápidamente, alabado sobre Jesús, Eclesiastés. Mi alma te alaba. Vamos a Eclesiastés para darle un poquito de más de sabor a esta enseñanza. Eclesiastés capítulo 4,
Alabado el nombre de Jesús. Versículo 9 dice así: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Todo pastor y todo líder, no puede haber, hermano, un pastor que no tenga, hermano, un equipo de líderes. No puede haber un pastor que no tenga, hermano, compañeros en su labor para su consejo. Alabado sea el nombre de Jesús. No puede haber una persona cristiana, un creyente, alabado sea el nombre de Jesús, que diga, yo lo puedo todo. Tiene que, hermano, usted como hijo de Dios debe de saber unirse, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, a los hermanos, a sus hermanos en Cristo Jesús, para poder llevar a cabo la obra del Señor. No hay nadie que pueda hacerlo solo. El Señor Jesucristo, hermano, tuvo que también depender del Espíritu Santo, igual como nosotros dependemos del Espíritu Santo. Pero aún así el Señor nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Y el Señor, alabado su nombre Jesús, dice que si nosotros le amamos a Él, las obras que Él hace son las que nosotros vamos a hacer. Pero no todos van a estar de acuerdo. Pero si el Señor dijo, si dos se pusieran de acuerdo para pedir una misma cosa en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y me gozo, alabado sea el nombre de Jesús, que el sábado, hermano, estábamos orando por la hermana Manny y por su hijo, alabado sea el nombre de Jesús, amén. Y yo sentí en el Señor que decirle 3 días, alabado sea el nombre de Jesús, y yo creo que fueron 2 solamente. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él regresó a casa y según alabado sea el nombre de Jesús, hay que seguir orando para que el Señor termine la obra. Amén. Pero ya está en casa, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, hacer algo solo es triste. Hasta comer solo es triste. Hermano, pueden tener, hermano, ahí el platillo más rico del mundo, hermano, pero no tiene con quién compartirlo. Cierto, pastor, yo lo he vivido. Sí, es triste. Eso es triste, hermano. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Es triste de que usted y yo como hijos de Dios, hermano, estando en los caminos del Señor, no podemos, hermano, encajar, perdonar, hermano, humillarnos para poder servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque tengo una mentalidad de que así no es. Cuando el Señor, hermano, es el que todo lo puede. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo es, hermano, cuando dos se ponen de acuerdo. Alaban juntos y se gozan. Hasta pueden danzar juntos, alabado sea el nombre de Jesús. Pueden sentir su presencia. Y sobre todo, hermano, si se pusieron de acuerdo, hermano, Dios les contesta las peticiones de su corazón. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo es, hermano, poder trabajar en unidad. Pero el pastor tiene que saber, alabado sea el nombre de Jesús, quiénes son sus líderes, quiénes son sus ovejas y quiénes son los cabritos dentro de esas ovejas. El Señor Jesucristo sabía quién era quién. Pero ¿sabe qué lindo es, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús, que el Señor ama a todos por igual, pero no le va a dar la recompensa a todos por igual. Porque Él ama, hermano, amaba a Judas como amaba a todos los demás. Pero la recompensa va a ser diferente. Porque también Él conoce nuestros corazones. Porque también Él conoce las intenciones. Porque también, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, Él no puede ser burlado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Con qué intención tú estás yendo a visitar a tus hermanos? ¿Con qué intención estás tratando de acercarte a aquella persona? ¿Con qué intención estás abriendo una iglesia? ¿Con qué intención, alabado sea el nombre de Jesús, haces lo que hace? Dios conoce los corazones. Y Nehemías tenía un corazón conforme de Dios, en el sentido de que era el propósito de Dios que él estaba haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y él no necesitaba que todos creyeran en él. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que necesitamos, hermano, mire, voy a decirlo de otra manera. No necesitamos que todos creamos, que todos crean, alabado sea el nombre de Jesús, en usted. Es que usted crea lo que Dios le ha dicho. Amén.
Eso es lo que importa. Eso es lo que es necesario. Ah, pues si todos me creyeran, entonces yo también caminara. No, créele a Dios y camina. Porque cuando le crees a Dios y camina, Dios va añadiendo los que deben de estar contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, Dios te los aleluya. pone en el camino. Gloria. Pero qué lindo es, hermano, amar y respetar a nuestros líderes. Tobías y Sanballat no respetaron a Nehemías, no respetaban a los sumos sacerdotes, no respetaban, hermanos, a los levitas, no respetaban ni a Dios mismo. Porque cuando una persona habla en contra del pastor, mal del pastor, hermano, se constituye enemigo de Dios. Y eso estoy hablando del pastor, y la palabra dice, si tú dices que me amas y aborreces a tu hermano, no dice su pastor, ¿verdad? Dice, y aborreces a tu hermano, entonces no conoces, ni Dios te conoce. ¿En cuánto más, hermano, hablar del ungido de Dios? ¿Cuánto más estar en contra hermano, de lo que Dios está haciendo? A su nombre sea la gloria. Oiga, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Allí una vez más en Nehemías. Regresamos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Sanballat es tipo del enemigo. Y cada vez que tú empieces a hacer la obra, no que ya la terminaste, sino que vas a comenzar a hacer algo, sepa que el enemigo se va a enojar. Y cuando el enemigo se enoja, va a atacar. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor, cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y Dios va a hacer la obra perfecta. Alabado sea el nombre de Jesús. Tobías también se levantó. Pero no importa, hermano, quién se levante, es quien está contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien alabe a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, el pastor tiene que saber, hermano, tratar con el pueblo. El pastor tiene que ser ejemplo de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pastor tiene que saber, hermano, alabar su nombre de Jesús, su entrada, su salida, guardar su testimonio, alabar su nombre de Jesús. Y hay, hermano, mire, cuando yo comencé a pastorear hace algunos años atrás, muchos de los líderes o de mis hermanos en Cristo me decían, usted como pastor no puede tener amigos dentro de la iglesia. Y yo decía, eso está equivocado, yo debo de tener amistad con mis hermanos. Sí, usted puede tener buena amistad con todos los hermanos, pero amigos íntimos, el pastor tiene que tener cuidado. ¿Qué le dice a cualquiera de sus miembros? Amén. ¿Por qué? Porque en el momento que usted, hermano, quizás está pasando por una situación difícil y se lo cuenta a una persona que entre comillas parece que es su amigo, a su nombre sea la gloria. Amén. Después esa persona puede usar lo que usted está pasando para atacarlo. Y por eso se le aconseja a que no tengan amigos. Pero la verdad es, hermano, lo hace el nombre de Jesús, que el único que nosotros debemos de llevar nuestra carga es al Señor. Amén. Nehemías no podía confiar en nadie sino en el Señor, pero sí iba a trabajar con los que tenían ánimo. A su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Porque el Señor es el que va a hacer la obra. Alabado sea el nombre de Jesús, y el Señor la terminará. Sí, Nehemías, hermano, pudo hacer la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tenemos nosotros, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, una gran tarea, alabado sea el nombre del Señor, de que nosotros como líderes, nosotros como cristianos, somos, hermanos, vistos por todos. ¿Cuánto más cuando somos líderes o pastores? Cuando somos, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, llamados por Dios. Porque no solamente, hermano, Dios, el hombre nos está viendo, sino que también, alabado sea el nombre de Jesús, Dios nos está viendo. ¿Será correcto, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que no se respeten a los pastores? Alabado sea el nombre de Jesús.
debemos nosotros orar mucho. Una de las luchas, como decía la pastora hace unos minutos, hermano, es que el pueblo, hermano, cuando alabazo de Jesús, cuando le entra el desánimo, hermano, alabazo de Jesús, yo creo que ese es el resultado de la falta de oración. Cuando la persona dice es que me siento apagado, es porque ya se apagó su oración. Cuando la persona ya no tiene, hermano, visión, ya no tiene, hermano, una verdadera relación con el Señor, de tal manera que el Señor le da fresca revelación alabazo de Jesús de su vida espiritual, que está ferviente, anhelando, buscando, alabazo el nombre de Jesús, es porque ya descuidó su primer amor, y el Señor nos amonesta a que no descuidemos el primer amor. ¿Qué es lo que el enemigo más quiere? No quiere que te levantes. No quiere que estés fervientes. No quieres que seas constante. No quiere que vivas el propósito de Dios. Porque Él sabe que si tú eres ferviente, constante y que vives en el propósito de Dios, Él estará debajo de tus pies. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Alabado el nombre de Jesús. Estar debajo de los pies de la iglesia que Cristo ha establecido, poderosa, alabado sea el nombre de Jesús. Así que tiene que haber un comportamiento, tiene que haber, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, una forma de cómo acercarnos a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Sí, qué lindo es alabar a Dios con otras personas, qué lindo es alabar en unidad, qué lindo es trabajar en unidad, alabado sea el nombre de Jesús, pero hay cosas que se hacen individualmente y esa es tu vida de intimidad con Dios a solas. A solas. Cuando Dios te llama, no te va a llamar alabazo el nombre de Jesús con el montón. No, te va a llamar a ti, va a hablar contigo, según tu relación con Él. Personalmente va a hablar contigo, te va a susurrar, te va a hablar, te va a revelar, te va a dar sueño, te va a dar entendimiento. Alabado sea el nombre de Jesús, pero Dios va a tratar contigo personalmente cuando tengas tiempo personalmente con Él. ¿Por qué de tantos, hermanos, personas tenía que hacer Nehemías? ¿Por qué de tantos, hermanos, tenía que ser un Eliseo? Tenía que ser un Elías, tenía que ser un Isaías. Alabado sea el nombre de Jesús, porque no todos le buscaban o le buscan de verdad, de todo corazón. Esa es la importancia, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, Tito 3:8 dice así, versículo 3, vamos a leer del 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia? Esto. Sujetarse a los gobernantes. Cuando habla de gobernantes, no solamente está hablando de los emperadores o los gobernadores o los senadores que hay aquí o los policías, sino que también a los que están en gobierno dentro de la iglesia. Y allí le hace falta mucha disciplina a la iglesia. Porque hoy en día, hermano, yo no sé, alabado sea Jesús, y en todos los lugares es lo mismo, pero hay personas que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y no es porque se están moviendo porque Dios le está dirigiendo, sino que se están moviendo porque no se saben sujetar. Todo anda bien mientras, hermanos, no haya ningún problema, ningún conflicto con esa persona. Pero en el momento que se le llama la atención, en el momento que se le dice, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que está en deficiencia en alguna área de su vida, o que se requiere que sea más eficiente en una área de su vida, entonces, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, salen, alabado sea el nombre de Jesús, los verdaderos colores de las personas. O la verdadera espiritualidad. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que obedezcan. Una cosa, hermano, que se le ha perdido a la iglesia, alabado sea Jesús, es obedecer
a los que están al cuidado de ellos. Pero pastor, yo sé que los pastores tienen que ser ejemplo. Estamos hablando de un pastor que le está dando ejemplo. Así no aprecia la gloria. Venga temprano a la iglesia. Especialmente si va a servir. Estamos hablando de diáconos, ¿verdad? Y líderes y ujieres y todo eso. Venga temprano. Venga bien vestido cuando venga a la iglesia. Va a servir en la casa de Dios. Hasta los meseros, hermanos, se visten bien para servirle a usted en algún restaurante. ¿Cuántos nosotros, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, venimos a servirle al Señor? No es que ahora no estoy en turno. No, usted es un hijo de Dios y viene con el corazón dispuesto a servirle al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos entonces, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, y dice, oiga, hermano, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Antes. Pero ahora ya no. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. ¿Con qué? Con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos sirvamos, hermanos, los unos a los otros. Que obedezcamos, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, a los que están, hermano, como gobernantes encima de nosotros, como hijos a nuestros padres, como cristianos a nuestros pastores y lógicamente al Señor. Pero la palabra dice que si no nos sabemos sujetar, hermano, a nuestros pastores, entonces tampoco le conocemos al Señor. El Señor, hermano, nos está llamando a que nosotros, hermanos, sepamos, alabado sea el nombre de Jesús, hacer buenas obras. ¿Con quiénes pudo edificar los muros Nehemías? ¿Con cuántos? ¿Con todo el pueblo? No. Y quizás no fueron ni muchos. Pero con esos, Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque obedecían. ¿Por qué? Porque se sujetaban. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a pelear la buena batalla. ¿Por qué? Porque con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos nosotros decir, hermano, estoy todo el tiempo en la iglesia. No, usted tiene que trabajar, usted tiene que ser un padre, usted tiene que ser un esposo, tiene que ser una mujer, tiene que ser una esposa, usted tiene que ser una persona que se va a sujetar a todo lo que requiere el mundo, pero sin descuidar lo que requiere Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a ir a la escuela, voy a estudiar, sí, voy a ir al hermano, aún me puedo meter al ejército, pero no me debo de olvidar de quién es Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿A quién? Y hermano, nosotros estamos sujetos. ¿A quién nosotros obedecemos? ¿A quién nosotros adoramos? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si nosotros decimos que tenemos fe y nomás no tenemos obra, de nada nos sirve. Si van conmigo a Santiago, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, versículo 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
tiene fe y no obedece. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Asimismo, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El Señor quiere que como hijos de Dios demos fruto. Que el Señor quiere que como hijos de Dios nosotros, hermanos, obedezcamos. Que nosotros, hermanos, sepamos quiénes son los que están, hermanos, al liderazgo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué salimos a evangelizar? ¿Por qué vamos a ir a las misiones? ¿Por qué vamos a ir, hermano, a hacer la obra del Señor? ¿Por qué es que usted tiene Biblia? ¿Por qué es que usted alaba a Dios? ¿Por qué usted se dobla rodilla? Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy en día leí algo ahí en Facebook que alguien puso y había una como caricatura, un dibujo. Y una persona salió de la casa y le dijo iba a salir de la casa, le dijo a la sirvienta: tú no puedes hacer nada, nunca haces nada bien. Y después salió y empezó a criticar a la gente en la calle, hablaba mal de las personas en su trabajo. Y después, al final, en la caricatura, está de rodillas y le dice: Señor, ¿cómo es que usted y yo, que nos llamamos ser evangélicos, cristianos, con la misma fuente, la misma boca, nosotros, hermanos, maldecimos o hablamos mal o criticamos y, hermanos, y con la misma boca queremos que Dios nos bendiga? La verdad es, hermano, que usted no tiene que hablar o decir que usted es cristiano, tiene que demostrar que es cristiano. Amén. Tiene que enseñar que es cristiano. El líder, el buen líder, demuestra, alabado el nombre de Jesús, con sus hechos que es un buen líder. No lo está diciendo, alabado el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nunca, hermano, alabado el nombre de Jesús, hermano, Él se exaltó, siempre exaltó a su Señor, en este caso a su Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Será que nuestra vida, hermano, alabado el nombre de Jesús, demuestra que somos hijos de Dios? ¿Será que somos de los hijos de Dios que estamos restaurando las murallas? ¿O somos de los hijos de Dios que estamos, hermanos, tranquilos aunque las murallas estén tiradas? Aunque el templo está arruinado, aunque el templo está vacío, aunque no hay sacrificio, aunque no hay oración, todavía seguimos creyendo que estamos bien con el Señor. La verdad es, hermanos, que no nos podemos engañar. Si decimos que tenemos fe, la fe es nuestra en Cristo Jesús. Porque fe es creerle a Él. Y si usted le cree a Él, mayores cosas, como decía el Señor el domingo, usted y yo debemos hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que hizo Dios con Elías, con José, alabado sea el nombre de Jesús, es pequeño a comparación de lo que ahora Dios quiere hacer contigo y conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser ejemplo y tenemos que sujetarnos y queremos saber, hermano, estar en sujeción, en oración, alabado sea el nombre de Jesús, a nuestro Señor. Para que cuando nosotros declaremos algo con nuestros labios, suceda. Mi alma te alaba, Señor. El trato respetuoso a los líderes hacia su pastor. Voy a decir, ¿cómo se debe de respetar a un pastor? ¿Cómo se debería de haber recibido el respeto de Nehemías? Venía a restaurar la casa de Dios. Venía a hacer lo que todos deberían de haber anhelado hacer. Hablar de respeto hacia el pastor, alabado sea Jesús, queremos dar a entender una relación de consideración, de alta estima de una persona. De manera que se sienta considerado, valorado, amado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es lo que más ataca hermano, a los pastores? Cuando se escucha de que los miembros no le aman, que los miembros no lo respetan. Alabado sea el nombre de Jesús.
Eso desanima, hermano, a cualquier pastor. Es la verdad, porque somos humanos todavía. Tenemos sentimientos, alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando tenemos un llamado de Dios, hermano, como hay personas que dicen, pastor, yo no sé cómo usted nace, qué tipo de mente o de corazón usted tiene que tratar con tanta gente, de tanta, ¿verdad? Cada quien en su mundo. Y créame, mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que eso solo Dios lo puede hacer. Pero la verdad es que cuando nosotros ayudamos a alguien, hermano, le regalamos cosas, le llevamos aquí, le damos raite, hacemos todo lo necesario para poder, hermano, ayudar a aquella persona en su necesidad. Y después, hermano, esa persona es la que está en contra de usted. Desanima. Pero gracias a Dios, la unción del Señor hace que eso se resbale. La presencia de Dios, nuestra relación personal con Dios, es la que hace que sigamos adelante. Es la que hace que, hermano, alabado sea Jesús, usted ya no se fije en las cosas pequeñas, sino el propósito que Dios tiene al frente. Alabado sea el nombre de Jesús. Es el propósito, no la situación en la que estás viviendo. Es el propósito. No es cuántas personas se levantan contra ti. Es el propósito. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero qué lindo es cuando los líderes o la iglesia ama, respeta a su pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo es, alabado sea el nombre de Jesús, cuando esto está siendo parte de la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, donde se le respeta, donde se le ama, donde se le tiene en alta estima, no porque él, hermano, sea, hermano, la monedita de oro, no, es porque usted sabe respetar la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios también le dice. Amén. A su nombre sea la gloria. Queremos, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, señalar algunas áreas específicas en las cuales debemos expresar nuestro respeto. ¿Cuántos de ustedes respetan a su jefe en su trabajo? Sí, patrón. ¿Se puede quedar más horas? Sí, patrón. Mire, ve a traerme eso. Ni siquiera le dice, por favor, ve a traerme eso. Sí, patroncito. O sí, jefe. Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted va corriendo. Usted se sujeta. Le dice, mañana vamos a entrar no a las 7 de la mañana, vamos a entrar a las 5 de la mañana. Ahí estaré. ¿O no es así? ¿Sabe qué? Ahora no hay hora de lunch. Vamos a trabajar la hora de lunch para salir más temprano y después. Está bien. ¿Yo estoy hablando solo aquí o usted me está entendiendo? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sí? Mira, yo sé que este es tu trabajo aquí, pero te necesito aquí. Allí voy, ok. Y usted sabe que no le van a pagar más, sino que es parte de la responsabilidad de ¿qué? Sujetarse a su jefe. Y el Señor nos amonesta a que nos sujetemos a los que gobiernan sobre nosotros. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que representar a Cristo en todo lugar. Y el jefe tiene que saber que usted como cristiano debe de ser el mejor trabajador, el más puntual, el que hace el trabajo mejor, el que nunca, hermano, se queja, sino que está allí, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, y que sabe. Pero cuando usted le dice, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a la iglesia, me deja salir temprano, vete, porque me es necesario que ores. Amén. Amén. ¿Sabe que el jefe de mi esposa en Los Ángeles, cada vez que había servicio le decía, no, go, porque yo sé que oras por mí para que me vaya bien? ¿Sí o no? ¿Verdad, mi amor? Sí, hermano. Él es coreano, él creía en Buda, no sé qué Dios, hermano. Pero mi esposa le decía, mira, si tú quieres que yo trabaje contigo, me sacas ese mono de aquí, me sacas esa cosa de aquí porque yo no te voy a trabajar si tienes esa cosa aquí. Porque yo le creo a mi Dios. Alabado sea el nombre de Jesús.
decía, quizás pensaba que iba a llegar, hermano, y todo iba a salir bien. Solo, vengan, todos los que aman a Dios, síganme. Ah, no, todos somos pueblo de Dios, pero no todos amamos a Dios. Y alabado sea el nombre de Jesús. Porque solamente queremos el beneficio o la bendición, pero no, como dijo la pastora, el sacrificio. La forma correcta de dirigir la palabra a nuestros líderes, a nuestros pastores. En algunos lugares, hermano, en inglés hay algo que mucha gente usa. Hey pastor. O hey, Miguel. Yo no soy hey. Eso sí, hermano, aún mi suegra me dice, pastor, ella me podría decir hijo o algo, yo no sé, ¿verdad? Pero mi suegra me dice, pastor, ¿cómo está? Bien, hermana, le digo, yo no le puedo decir suegra, porque si no me trata como su yerno, no lo puedo tratar como mi suegra, le tengo que tratar como una hija de Dios. Bien, hermana, le digo. Alabado sea Jesús. Pero bien se sabe, hermano, alabado sea Jesús, cómo uno dirigirse. ¿Con quién se va a dirigir? ¿Acaso usted le hablaba a sus maestros de la misma manera que le hablaba a sus compañeros? ¿Usted le hablaba a su mamá como le hablaba a sus amigos en la calle? Cuidadito. ¿A su abuelo? Peor. Bendito sea el nombre de Jesús. No. Tenemos que saber entonces, hermano, cómo tratar con nuestros pastores o con nuestros líderes. En algunos lugares, la forma de algunas personas dirigirse a sus líderes deja mucho que decir en cuanto al nivel de conocimiento sobre la forma correcta de dirigir la palabra a sus líderes y a las personas ancianas de la iglesia. Es muy común oír en algunos lugares, por ejemplo, si el pastor lleva por nombre Antonio, que un líder o miembro de la congregación le llame, Antonio, venga acá, no le diga pastor. Alabado sea Jesús. O María, espérame ahí. Quien así se exprese está demostrando su escaso conocimiento a las reglas de ética y protocolo, que son los reglamentos y normas de la iglesia. Hermano, ¿por qué no se llama hermana María, hermana Iris? Si yo solo digo, la Iris esta, hombre, Dios mío, se escucha feo. Especialmente de mi persona. Yo he tenido que corregir, hermano, alabado sea Jesús, a personas que mandan texto. Y dicen, solo ponen el nombre, no ponen hermano, o no ponen, por favor, pongan hermano. Es respeto. Somos hermanos en Cristo Jesús. Ya no es solamente Jesús, ya no es solamente Rubén, no, es el hermano Rubén, el hermano Jesús. Es el pastor, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Usted vaya a decirle por el primer nombre al médico. No, usted le dice doctor fulano de tal. Por cierto, cuando una persona se gradúa a doctorado, el primer nombre como que ya nadie lo conoce, hermano. Sino que el primer nombre viene a ser ¿qué? Doctor. Licenciado. Su pastor no es solamente Miguel, sino que es su pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos entonces, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que saber cómo dirigirnos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de cualquier persona. Las personas cultas casi siempre siguen al pie de la letra las reglas de ética. Alabado sea el nombre de Jesús y protocolo. Cada vez que van a dirigirle la palabra a una persona según su edad, no se le dice, hey tú, se le dice usted. Esa es una diferencia entre la cultura americana y la cultura, hermano, latinoamericana. Se le habla de usted a las personas adultas, a las personas que usted no conoce. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo creo que deberíamos nosotros de mantener un respeto dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Al referirse a los aspectos éticos en la conversación, cuando nos dirigimos a una persona mayor o de cierta posición social elevada, alabado sea el nombre de Jesús,
Debemos de decirlo como de esta manera. Cuando hablemos con señoras, con personas de poca confianza o con cualquiera que por su edad y demás con circunstancias sean superior a nosotros, no contestemos simplemente sí o no sin añadir la palabra señor o señora. Sí. En Colombia, ¿sí? Sí, En Colombia, todas las personas en Colombia, sí señor, sí, sí. sí señor, sí señora. Y a mí se me hace raro cuando me comunico con alguien de Colombia y me dice, sí señor. Pues, ¿verdad? Porque a veces se siente uno hasta raro de que alguien le respete. Porque hoy en día ya no es común. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tener, hermano, la voz de Jesús, cierto, hermano, delicadeza al nosotros dirigirnos a un hermano o a alguien dentro de la obra del Señor. Si lo hacemos en el hermano afuera, en lo secular, lo debemos de hacer dentro de la iglesia. Pero hoy en día, alabado su nombre Jesús, si no se obedece a una persona, no se le tiene, no, tampoco, eso mismo está indicando, alabado su nombre Jesús, que no le tiene respeto. Hermano, ¿cuántos de ustedes le dan la mano y le saludan y usted sabe que ese saludo no fue genuino? O ese abrazo no fue genuino. O esa sonrisa fue falsa. Hay sonrisas de hermano que son genuinas. Pero hay sonrisas, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que uno mira los dientes en medio y dice, no, este solo pelándome los dientes está. No se está sonriendo conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Se siente, hermano, se transmite. Cuando hay amor genuino, cuando hay, hermano, deseo de servir al Señor, se transmite. Es algo que se nota, se siente. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted no le tiene que preguntar, hermano, a la persona si se le puede ayudar. Usted sabe, hermano, que esa persona en el momento le dice, pastor, cuente conmigo. O hermano, cuente conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque hay un deseo. Hermano, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que nosotros, hermanos, dirigir la palabra, alabado el nombre de Jesús, a nuestros pastores. Amén. Alabado el nombre de Jesús de una manera con respeto y amor. Pero también, ya hemos hablado de eso, los líderes tienen que amar a sus hermanos. Los pastores tienen que amar a sus iglesias. Los pastores que tienen que estar allí, alabado el nombre de Jesús. Hermano, pero una cosa sí es cierta, que si nosotros no buscamos en oración a Dios, no importa cuánta gente esté con nosotros, siempre nos vamos a sentir que estamos solos. No importa cuántas personas estén trabajando, nosotros vamos a sentir que no estamos haciendo nada. Pero cuando estamos en oración, recuerden, hermano, que cuando el Señor Jesucristo ascendía, les dio una orden, que se quedaran y esperaran la promesa. Y ellos estaban unánimes juntos. ¿Qué quiere decir unánime? Unánime quiere decir un mismo sentir, con un mismo propósito, esperando la misma promesa. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaban unánimes juntos, esperando que el Señor cumpliese la promesa. Y a los 10 días, hermano, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y vino, hermano, alabado su nombre de Jesús. Y cada uno hablaba las maravillas del Señor en diferentes lenguas, conforme al Espíritu Santo les daba que hablasen. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque los que estaban afuera pensaron que ellos estaban, hermano, emborrachados, que ellos estaban, hermano, habían bebido a temprana hora. Hermano, ellos no estaban borrachos, ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que ser nosotros colaboradores. Tenemos que ser nosotros, hermano, no solamente una iglesia, sino una iglesia que sabe trabajar en unidad, trabajar, hermano, en amor, trabajar bajo la jerarquía, en el sentido de respeto, de nosotros someternos a las personas que están, hermano, a nuestro liderazgo, alabado el nombre de Jesús, para que Dios nos eleve a una posición, hermano, a la cual entonces otros vendrán tras de nosotros. Amén.
Porque si usted no sabe seguir a alguien, si usted no se sabe sujetar a alguien, ¿cómo es que alguien le va a seguir a usted? ¿Y cómo es que alguien se va a sujetar a usted? Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que ser ejemplo. Ahora, colaboradores en equipo. Vaya ahí, 1 Corintios capítulo 3. Mi alma te alaba, Señor. Y con esto voy a ir terminando en esta tarde. Colaboradores en equipo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6. Bueno, vamos así del 6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Es algo? ¿Soy alguien yo? No. ¿Es alguien usted? En realidad no, porque todo lo hace el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros somos solamente, hermanos, colaboradores. Alabado sea el nombre de Jesús. En la gran misericordia de Dios, Dios nos ha incluido en el plan de redención, en el plan de salvación. Él nos ha incluido para que a través de los dones y a través del ministerio o el llamado, Dios nos ha dado, hermano, la capacidad, alabado sea el nombre de Jesús, de llevar las buenas nuevas. Pero el que hace milagros es Él. El que salva a alguien es Él. El que perdona es Él. El que hace todo es Él. Él solamente necesita que tú le obedezcas. Amén. Pero la honra, la gloria, la alabanza, todo es para Él. No importa si tienes 20 años, 30 años en el Evangelio, has ganado miles de almas, no las ganaste tú. Las ganó Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar viendo, cuando yo regrese de El Salvador, vamos a estar viendo en la escuela dominical acerca de ser pescadores de hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Es como el sembrador. ¿Qué lleva el sembrador? La semilla. Pero el sembrador, si la semilla no está en el lugar adecuado, no puede crecer. Y cuando está en el lugar adecuado, el sembrador no la puede hacer crecer. El que hace crecer la semilla es Dios. Amén. Aleluya. El hombre solamente es un vaso que Dios usa. Pero el que hace la obra es Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya, así que, gloria a hermano, Dios. así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Así que, hermanos, ¿por qué nos preocupamos? Bueno, cuando yo sea líder, entonces voy a hacer las cosas. No, hágalo ahora, porque la bendición es para usted. Por eso de Jesús, Dios se va a glorificar, Dios va a tener misericordia, Dios le va a bendecir, Dios va a hacer las cosas. Y versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Hermano, no le puedo añadir más allí. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usted va a, hermano, ser recompensado si siembra o si riega. Porque el que siembra y el que riega, lo mismo es. Pero el crecimiento lo da el Señor. Pero si yo trabajé, el Señor me va a recompensar según mi labor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero eso es más aquel día, hermano. El Señor nos va a recompensar. Pero también nos recompensa aquí. Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho, el Señor nos pondrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿A quién le colaboramos? A Dios. Usted hace las cosas porque yo se las digo o las quiere hacer para Dios. Para Dios. Y si sabe que las tiene que hacer para Dios, entonces no se queje cuando el Señor le diga a través de mí, vaya a hacer algo. Porque primeramente en obediencia a Dios, Claro. después en obediencia a nuestros pastores. Amén. Pero si no sujetamos a los pastores, que le estamos viendo, amén. Es que el Señor es espada de doble filo. Amén.
No solamente porque yo, hermano, porque yo digo que soy cristiano, Dios me va a bendecir. No, es que yo debo de caminar como un cristiano, vivir como un cristiano, hacer la obra del Señor. Y entonces el Señor va a bendecir. Entonces el Señor va a contestar la petición. Pero, versículo 9, pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y después vuelve y entra el apóstol Pablo a esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para que seas, ¿qué? Colaboradores de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando hacemos las cosas a obediencia a Dios, lógicamente a través de los pastores, lo estamos haciendo para Él. Y Él mismo, cuando mira la disposición, cuando mira el ánimo de servirle a Él, Él mismo pone su espíritu para que tú seas bendecido en lo que te has propuesto para hacer en la obra del Señor. Amén, aleluya. Así que Él lo comienza y Él lo termina. Él es el principio, Él es el fin. Él es el que pone el querer como el hacer. Amén. Y el que comenzó la buena obra en ti, también la terminará. Pero una cosa sí, Nehemías no podía hacer nada si no hubieran algunos que le creyeran, si no habían algunos que le obedecieran, si no habían algunos que amaran a Dios. ¿Y sabe qué? El Señor no necesita que esta iglesia tenga 500 miembros para hacer lo que Él quiere hacer. Él necesita 2 o 3 que se pongan de acuerdo. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor no necesita millonarios dentro de la iglesia para que el millonario sostenga la iglesia. Él necesita que todos sean fieles en lo poco. Amén. Para que Dios se glorifique. Aleluya. Porque hermano, esa ofrenda o ese diezmo o esa bendición o ese labor o ese trabajo que usted hace para la gloria de Dios, aunque usted lo mira como que sea poco, el Señor dice, si tú lo haces, si tú lo haces, si tú lo haces, si tú lo haces, si todos los que estamos aquí hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermano, vamos en victoria y estamos en victoria. Amén, Bendito sea el nombre de aleluya. Jesús, aleluya, porque Dios es fiel y verdadero. Alabanza el nombre de Jesús. Él no necesita un hombre fuerte, Él necesita un hombre fiel. Él no necesita un hombre que todo lo puede, Él necesita un hombre que le cree a Dios. Amén. Ese es el tipo de cristiano que necesitamos. Alabamos el nombre de Jesús. Que sabe cuando hay una transición, cuando hay un cambio, no huye de ser fiel a Dios, sino que se mantiene fiel al que lo llamó. Alabamos el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta hora para despedir, hermano. Y le animo, hermano, alabamos el nombre de Jesús. Amén. Creo que este fin de semana hay evangelización. Hermano, yo le animo en el nombre de Jesús, hermano, a las 10:30. Hermano, llame al hermano teléfono o llame a la hermana Goyita. A los hombres de Jesús, pónganse de acuerdo aún ahorita si quieren. Y decir, nos vamos a reunir aquí a las 10:30. Vamos a salir a evangelizar. Hay almas, hermanos, que necesitan del agua que usted tiene. Hay almas que necesitan del pan que usted tiene. Hay almas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre,
Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado y te pedimos, Señor, que seas tú haciendo tu obra perfecta en nuestras vidas. Pedimos, Señor, mi Dios, que seas tú glorificándote en todo. Sabemos, Padre amado, que todo lo que hacemos será probado por fuego. Sea, Señor, mi Dios, algo precioso o algo como de madera, pero Señor mi Dios, no importa la calidad o la cantidad, sino que lo hagamos de corazón. Pedimos, Padre amado, que seas tú, oh Padre celestial, haciendo la obra en nosotros, que nosotros podamos obedecer y sujetarnos primeramente a tu palabra y también, Señor mi Dios, a los que están sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre celestial. Amén. Y el pueblo dice: Amén. Amén. Dele palmas al Señor en esta hora. Amén. Que le bendiga. Y sigamos adelante.